y hay que hablar acerca de la perspectiva de género. ¿Por qué nos conviene que nuestros gobiernos estén formados en ello? Mire, en este Día de la Mujer, recuerda usted que conmemoramos la lucha de las mujeres por nuestros derechos a lo largo de la historia, y dentro de esta lucha pues hay diferentes términos que hay que conocer, que hay que aprender justamente para mejorar la convivencia entre hombres y mujeres, y uno de ellos es este. Así que nos da muchísimo gusto tener el día de hoy con nosotros a Nidia Morales. Ella es antropóloga y especialista en políticas públicas con perspectiva de género. Es colaboradora además de Educación y Ciudadanía AC. Nidia, bienvenidísima. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por permitirme la palabra en este espacio. Saludo a todas y todos. Muchas gracias, Nidia. ¿Qué es la perspectiva de género? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto y por qué es importante que los gobiernos, hombres y mujeres, conozcan de qué se trata? Exacto, precisamente como tú señalas, es el Estado representado por sus poderes y las autoridades quienes deben conocer de mejor manera qué es la perspectiva de género para poder generar transformaciones positivas orientadas hacia la igualdad. Es importante recalcar luego para esas mentecillas que tienen temor de que la perspectiva de género y las marchas feministas solo van a transformar y va a ser un mundo de mujeres, pues lo cierto es que no. La intención es favorecer y contribuir a una vida social y cultural donde la igualdad sea una realidad para las mujeres, para las niñas, para los niños, para las personas mayores, para los hombres, ¿no? Y en ese sentido, que la autoridad sepa es importante porque el Estado es el responsable de garantizarnos los derechos. En este sentido, cabe señalar que es una metodología y es una herramienta política resultado del trabajo de las feministas, de esas mujeres que luego se manifiestan en un montón de espacios, pero que cotidianamente están denunciando y generando estrategias para erradicar, primero para ver y luego para erradicar esa violencia sistemática que enfrentamos las mujeres, ¿no? En la vida social, en la vida cultural, y por eso me refiero a los distintos espacios donde se crea y reproduce la vida, ¿no? En la familia, en las escuelas, en los trabajos, incluso, ¿no? Frente a cómo los medios de comunicación nos colocan a las mujeres, ¿no? Es una apuesta a la perspectiva de género para la igualdad, para tener esta mirada clara sobre cómo justo no se reproduce la exclusión, la desigualdad y la discriminación de las mujeres. Por ejemplo, no en el ámbito familiar se piensa que precisamente las labores de cuidado y de trabajo doméstico son algo que le corresponde a las mujeres y nos consume tiempo, y quienes nos escuchan dirán, ay, pero pues esta mujer ya está, ¿en qué época vive, no? Ahorita las mujeres ya salen a trabajar, están en muchos lugares, sí, pero pareciera que las labores de cuidado y de trabajo, y sobre todo lo vimos ahora con la pandemia, se siguen pensando como algo que nosotras debemos resolver. Nosotras. Claro, claro. Exacto. ¿Cómo impulsamos otro de los temas más importantes de este país, Nidia, que es la corrupción, la impunidad con perspectiva de género? ¿Cómo nos suma? La perspectiva de género precisamente permite, o tendría que ser un trabajo que no solo ocurra los 8 de marzo o los 25 de marzo, desde el Estado, es decir, el poder ejecutivo, judicial, legislativo, las personas que representan esos lugares y que trabajan para generar condiciones en nuestra vida y hacer cumplir, en este caso, todo el andamiaje. Recordemos que, por ejemplo, no para el caso de México contamos, ¿no?, con una ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, pero además en la Constitución está garantizado que hombres y mujeres debemos existir en una sociedad igualitaria, y eso implica justo, ¿no?, que no despertemos hoy 8 de marzo las instituciones como en el meme de la cartulina, ¿no?, como para decir, hay que hacer algo, ¿no?, porque es marzo, hay que hacer algo porque es noviembre. Significa que deben ejecutarse una serie de acciones vinculantes y de impacto real sobre las mujeres más desfavorecidas y sus familias, ¿no? Y eso significa, claro,
que podamos también contar con espacios en donde nosotras no tengamos que recurrir a las instituciones en ese viacrucis, aprovechando que ya es Cuaresma, ¿no? De búsqueda de la justicia, sino que las instituciones se encuentren en nuestras comunidades de manera muy cercana, con un lenguaje muy claro para saber que están ahí para hacer valer esas condiciones, ¿no? Lamentablemente, si como sociedad vivimos violencia, eso no exenta a que las personas que también salen de esta sociedad y que luego nos representan en los gobiernos, pues ya estén libradas al momento de llegar a esos espacios. Por eso, la capacitación es uno de los elementos, ¿no? Tampoco es que vivamos en la capacitación los 3 o 6 años que duran las administraciones, ¿no? Es como también esta capacitación es muy clara, de manera que otorgue esas herramientas para saber cómo tratamos a las personas, a las mujeres, en el servicio público, ¿no? Y cómo esto también, reconocerlo, puede traer o transformar la vida y la realidad que vivimos, ¿no? Es claro que a las mujeres las están asesinando. Ya en el 2020 el Secretariado Ejecutivo señaló, ¿no?, que cada 2 horas mujeres están siendo asesinadas en este país. Entonces, si nos acordamos cada 8M, pues vamos lentos y con mucho olvido, ¿no? Y bueno, el Estado es quien no debe olvidar en ningún minuto del ejercicio de sus funciones esta tarea prioritaria para las mujeres, ¿no?, que conformamos la mitad del género humano, y nosotras, reflexionando sobre nuestras desigualdades, cómo podemos sumarnos a la paz, marchando, platicando en casa, denunciando, contribuimos, pero no es tarea nuestra, es tarea del Estado, porque al Estado le hemos conferido el poder para que cuide de nuestros derechos. Entonces, sobre todo, es una tarea que compete al Estado y a todas esas instituciones que imaginamos, ¿no? A la salud pública, a la educación pública, a la seguridad, al derecho al agua. Muchas mujeres en este momento están siendo violentadas porque tienen que, en esta lógica de que nos corresponde a nosotras todo lo que tiene que ver con el hogar, un montón de traslados para poder hacerse de este líquido vital en la vida de las familias. De acuerdo. Nidia, son las 8 de la mañana ya aquí en Arriba San Luis. Gracias por estar con nosotros. Fíjate que yo me declaro a veces pues incompetente para poderle explicar a la gente a través de nuestros espacios lo elemental. Creo que a veces estamos tan avanzados en estas discusiones que ameritan la condición de las mujeres en el mundo y en nuestro país y en nuestra ciudad y en nuestro estado, que perdemos lo elemental que la mayoría de los hombres tenemos que empezar a tomar en cuenta para reeducarnos. Yo por eso te quiero pedir que nos lo digas en este momento. A ver, todos hombres, démonos un segundo para escuchar a Nidia Morales, que nos diga elementalmente cómo tendríamos que empezar a cambiar el chip para poder darle la vuelta a este problema que sí tenemos todos juntos, porque todos somos parte de este problema, aunque lo queramos negar, aunque lo queramos evadir, aunque nos queramos convertir en víctimas de las víctimas. No somos eso. Somos los culpables esencialmente por el sistema en el que hemos crecido. Claro. Te pido, Nidia, que nos lo digas con peras y manzanas. Sí, y es un decir no desde una posición de autoridad, ¿no? Solo como sociedad, sumando una serie de propuestas, que el gobierno nos escuche. Por eso es importante cuando las mujeres alzamos la voz, porque estamos colocando propuestas, ¿no? Que el gobierno nos escuche, que los espacios nos escuchen para que sean transformados. A los compañeros hombres, pues eso, ¿no? Les toca hacer esa reflexión como la que tú estás colocando en este momento, desde tu propia vivencia como hombre, en qué momentos han favorecido a la violencia contra las mujeres, qué cosas reproducen que a nosotras nos colocan en un lugar en donde nos vamos convirtiendo en una cosa o en un objeto para otras o para otros, ¿no? Y claro, ¿no? Los compañeros hombres tienen el resto del año para poder trabajar
y señalar cómo es que reproducen la violencia o cómo a veces callan frente a la violencia o cómo el qué dirán, la idea de que, híjole, si entonces yo ya tengo que participar del trabajo doméstico, pues ya no voy a poder llegar y nada más tomar mis pantuflas y dormir porque pues yo trabajé, ¿no? Y entonces es reconocer cómo esas otras personas, mujeres y niñas en ese espacio, también tienen derecho a un montón de cosas como el descanso, por ejemplo, ¿no? Los compañeros hombres, igual podemos hablar a partir de mañana, contactarles con otros compañeros que también están trabajando, ¿no?, sobre cómo erradicar la violencia que reproducen, reconocerla y luego transformarla. Y el día de hoy es ese espacio, ¿no?, para nosotras, para reflexionar y para también hacer saber que cuando vamos en la calle o cuando estamos en una situación de peligro también podemos acompañarnos. Así es. Nidia, pues te agradecemos enormemente que estés con nosotros, tú que eres antropóloga, que conoces muy bien la importancia de que las políticas públicas le vayan apostando. Jesús lo decía bien hace unos instantes. A ver, hoy estamos justamente pulsando porque las autoridades se responsabilicen de esta falta de intervención puntual, y no solamente de intervenciones puntuales, sino también que puedan realmente llevar a cabo dinámicas transversales. O sea, todos en las diferentes instituciones, en los distintos espacios de la sociedad, tendríamos que estar haciendo esta reflexión precisamente, ¿no? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué se tiene que estar sumando a todo lo ya existente en este país para que los feminicidios, bueno, realmente podamos encontrárnoslos en una cifra que vaya disminuyendo, por supuesto, para que haya muchas más oportunidades para tantísimas mujeres en el ámbito rural que sufren profundamente estas desavenencias, estas distancias, no solamente con respecto a lo urbano, sino también, ¿no?, a los usos y costumbres. De verdad que hay tantas cosas que hacen falta y no vemos que esto se convierta en políticas públicas puntuales, porque hay mucha necesidad y porque los institutos de las mujeres en el país pues no se dan abasto, ¿no? Están atendiendo justamente a las mujeres que ya están en situación de cárcel, a las mujeres que están justamente, ¿no?, necesitadas en diferentes nichos, pero no vemos que realmente transversalmente esto tenga un resultado o esté teniendo más bien incidencia para que a largo plazo nos encontremos con un país mucho mejor para las niñas y para las adolescentes. Sí, bueno, los institutos de las mujeres a nivel municipal y estatal, federal, tienen la tarea primordial de transversalizar la perspectiva al interior de los gobiernos, es decir, ir con cada una de estas otras instituciones, las que imaginemos, y decirle, hey, considera cómo tus políticas están favoreciendo a tal o cual población y considera por qué, identifica cuáles son las problemáticas en ese contexto en donde tú debes desarrollar el acercamiento a los derechos, por ejemplo, el agua, y reconoce también que hay poblaciones que están en mayor vulneración, que hay otras a quienes se les debe sensibilizar, que hay otras que también necesitan de manera urgente el acercamiento de estos servicios que tú otorgas. Esa es la tarea del IMES, ir, por ejemplo, con los espacios en donde se trabajan políticas para la reinserción de las personas y señalarles cómo debieran realizar su trabajo estos espacios para que puedan de manera conjunta todas las instituciones operar con perspectiva de género. No nos sirve de nada que solo los institutos de las mujeres tengan las capacidades y el resto del gobierno se levanta diciendo que esto es solo un tema para dispersar la atención de otras prioridades, que a nosotras no importamos, que hoy hay que abrir o aperturar una serie de concursos, de otros eventos en donde no figuramos las mujeres o donde no todas estamos incluidas. Es un gran acierto lo que ustedes en este momento están haciendo de generar voz para compartir con la población cómo podemos transformar, pero esta sobre todo tendría que ser una tarea del Estado, ¿no? Y para las comunidades indígenas, pues de entrada, o rurales de entrada, quitarnos esa mirada paternalista
sobre esas comunidades, reconocer que al interior también tienen herramientas y acciones y autonomía como para que puedan reflexionar esos lugares sobre la transformación de la violencia, no solo llevar un paquete de cómo desde acá, desde una lógica occidental, creemos que podrían garantizarse sus derechos, sino sobre todo escucharles, algo que en este país desde hace mucho tiempo no ocurre, ¿no? Esa garantía de los derechos para las comunidades indígenas. Y eso no significa que en este momento en las regiones urbanas y periurbanas no estén ocurriendo violencias, no estén ocurriendo feminicidios, ¿no? Luego tenemos esta intención de decir, bueno, pero en el rancho pues les va peor, y no necesariamente, ¿no? En este momento, exacto, y no atender a todas estas poblaciones, pues al final también trae problemas en este país, una dificultad para poder generar eso que se supone que es en lo que vivimos, un lugar democrático. Si las mujeres no tenemos voz ni participación, ni se nos permite salir 1 o 2 veces al año a ocupar las calles, este lugar no es un espacio democrático, al menos no para las mujeres. Así es. Total razón. Nidia, te mandamos un abrazo, gracias por compartir tu voz con nosotros y seguiremos compartiendo la lucha para poner a su mujer, a nuestra mujer, la mujer esencial, la célula de la sociedad, lo más importante que realmente tenemos, en el lugar que merece y no en este espantoso espacio violento de agresión, de sumisión en el que la hemos estado poniendo toda la vida. Bien, pues ahí está la perspectiva de género. Le agradecemos muchísimo a Nidia que haya estado con nosotros en esta mañana. Justamente, ¿no? Este enfoque cuestiona los estereotipos con los que hemos sido educados y ojalá que esta fecha nos sirva mucho, mucho para la reflexión. Gracias, Nidia. Un abrazote. Un abrazo. Hasta luego.